Muy buenos días, estimados estudiantes de séptimo grado, esperando que estén muy bien el día de hoy. En este pequeño video vamos a retroalimentar rápidamente la guía número 4, la última de este periodo. Les pido disculpas en la demora en la retroalimentación. Normalmente la siguiente semana que me envían la guía las puedo calificar, pero en esta oportunidad he estado revisando todas las planillas en general y trabajos en general, sobre todo para ver qué estudiantes están pendientes en la medida de que tengan unas notas muy bajas y llamándolos, informándole a los directivos, a los directores de grado para ver si logramos que la otra semana que es de recuperaciones ya estén al día y no dejarles hasta última hora y después digan que es que se les llamó muy tarde y dejamos acumular los trabajos como tal. Es por ello que hasta ahora les estoy haciendo este video. Pedirles mis disculpas, recordarles siempre, yo siempre los videos y de hecho desde el primer periodo, desde inicios de periodo les aclaré eso, que los videos tienen dos parámetros, perdón, los trabajos tienen dos parámetros de calificación como tal. Una nota respecto al hacer y otra nota respecto al saber, ¿sí? Es decir, por un lado califico la presentación del trabajo, la forma del trabajo. Si usted me realiza el trabajo desde que me lo entregue puntualmente, con su respectivo encabezado, con el desarrollo de lo que se debe hacer en el trabajo, así le haya quedado bien o mal, bien presentado, parámetros de ortografía y presentación, yo califico eso dentro del hacer, es decir, la forma del trabajo como tal. Y otra nota respecto al saber, que equivale al 45% del periodo, y mientras el hacer es el 35%, es respecto al contenido. Mientras en el hacer solamente le califico la presentación, en el saber le califico si le quedó realmente bien o mal lo realizado, ¿sí? Reitero esto en esta pequeña retroalimentación porque veo que hay algunas dudas que se me hace raro porque esto desde el principio lo habíamos dejado claro, pero bueno, lo aclaramos de nuevo. Teniendo eso presente en este mapa conceptual que ustedes realizaron, en cuanto al hacer, a la gran mayoría le fue bien, pero al saber, la gran mayoría le fue mal. ¿Por qué? Se me hace raro que en la videollamada se explicó cómo era que estaba organizado el texto y cuáles eran las causas como tal. Y si es un mapa conceptual sobre las causas de la caída del Imperio Romano, yo tengo que identificar cuáles son las causas que ahí me está mostrando y cuáles son las categorías que engloban esas causas. Entonces, teniendo eso claro, a continuación proyectaré algo que hice en Word. ¿Mm? Yo se lo recibo a ustedes en Word porque yo necesito verificar que ustedes sí lo hicieron y por eso es que me toca recibírselos a mano. Si no, hay más herramientas, Word se puede hacer, Excel también permite manejar esto, CMAP Tools también es otro programa, Xmind, pero pues por ahora, como les digo, para tratar de combatir el fraude o el trabajo grupal, porque hay algo que tengo que aclarar, estamos trabajando remotamente y si estamos trabajando remotamente, se supone que en teoría ustedes no tienen contacto con los demás estudiantes. Por mí sería más fácil hacer como hacíamos en el colegio, un trabajo por cada 3 estudiantes. Trabajan cooperativamente, se ayudan entre ustedes. Para mí es más fácil la calificación, pero en clase lo podemos hacer porque yo estoy mirando que ustedes lo están haciendo, ¿sí? Ya en este momento remotamente como estamos, como yo no les puedo pedir que se unan presencialmente, porque si yo eh, patrocino eso, después van a decir que es que se contagió a alguien por mi culpa porque lo mandé a hacer tareas a otro lado, entiendan mi posición, yo no puedo, ¿sí? Legalmente no puedo. Pero yo sé que hay personas que aún tienen contacto, entonces ustedes saben que yo no tengo ningún problema que ustedes trabajen con su compañero para entender la guía, pero yo no puedo creer que un compañero piense lo mismo que yo piense. Si yo leo un mapa, si yo leo este texto, vuelvo a proyectarlo, ¿sí? Máximo, lo que yo puedo compartir con mi compañero es, oiga, ¿cuáles son las categorías que hay en el mapa conceptual? Ah, bueno, entonces yo sé que el título sí es el mismo. La presentación, ¿por qué tiene que ser igual? Si es que la forma de escribir no es la misma a la que él tiene. Si es igual, bueno, ahí uno trata como de hacer el de la vista gorda. Pero máximo hay 3 categorías. De ahí para adelante cada uno tiene que tener la capacidad de hacerlo por su propia cuenta, porque es su capacidad de interpretación, de inferenciación, no es la capacidad mancomunada. Se supone que usted está solo frente al texto. Y esto es también pensando en un futuro ICFES. Usted en un futuro ICFES va a estar solo contra el texto, no va a estar acompañado de nadie, ¿sí? Entonces, si yo sé que es mi capacidad
No es posible que dos, tres o más personas hagan un mismo mapa conceptual tal cual. ¿Sí? Claro, yo sé que pueden hacerlo, o sea, o la otra es que establezcamos desde un principio grupos de trabajo, o sea, yo no tengo ningún problema en eso, a mí la verdad, a mí como profesor se me facilita más, porque de calificar aproximadamente 200 trabajos que tengo que calificar, cada vez que hago esto tendría que calificar menos, pero compréndanme que a mí me piden evidencias de aprendizaje y esas evidencias, como yo no soy testigo de su proceso en clase, me toca tenerlas individualmente. No es posible que cada estudiante haga lo mismo, ¿sí? Cuando se supone que lo están haciendo individualmente. Bueno, eso es bueno aclararlo de nuevo. Eh, Entrando ya al mapa conceptual, algo así debía ser el mapa conceptual. El título sí debía ser el mismo, ¿sí? Hay personas que me escribieron solo caída del Imperio Romano, pero es que no estamos viendo la caída del Imperio Romano, estamos viendo las causas. Cuando hablamos de causas es aquello que generó algo. Si no colocábamos dentro del título las causas, se perdía la parte central de el mapa conceptual. ¿Listo? A su vez, esta presentación yo la hice, si se dan cuenta son dos líneas siempre en un mapa conceptual, normalmente aquí ustedes siempre colocan las cuales son, eso es muy breve, eso me lo admito a alguien de quinto grado. En una introducción, ustedes deben presentar ya el tema, ¿sí? Pero no necesitan hacer un párrafo extenso de 5 líneas, no, con una o dos líneas lo pueden hacer, como pueden ver ahí en el archivo Word, ¿listo? Lo pueden hacer con sus propias palabras, identificar en el texto donde normalmente se presenta la temática y traerlo, de pronto simplificarlo. ¿Listo? Después de eso vienen las líneas que nos permiten relacionar las categorías emergentes, porque esta es la categoría principal y estas son las categorías emergentes, y habían tres en el texto, y en la clase claramente lo expliqué. Ojo, hay tres categorías, primero la económica, la segunda la social y la tercera la militar. Comenzaba explicando las económicas y se las enumeraba, y volviendo ya haciendo el ejercicio, estas eran las cuatro categorías económicas. ¿Por qué? Yo lo que hice no fue transcribir todo como tal, pero sí tratar de sacar la idea central de cada categoría. Hay gente que me transcribió tal cual, listo, yo se lo valí porque pues yo sé que están en séptimo y tampoco les puedo pedir, hay que ir paso a paso, listo. Pero hay personas que me transcribieron algo y ya creían que eso todas eran las causas económicas. Y los otros párrafos los dejaron volando. Por eso es que necesito que se suelten, que desarrollen su capacidad de interpretación y que se arriesguen a simplificar. Pero simplificar o resumir algo no es copiar la primera línea hasta el punto, no. Resumir algo es captar la idea central y ser capaz de generar un enunciado que logre dar cuenta de esa idea central. ¿Listo? Yo sé que no es fácil, ¿sí? Pero tampoco es imposible. Eh, ¿Por qué hago esto? Porque en el momento que ustedes necesiten tanto redactar como interpretar textos, deben aprender a que todo texto tiene una estructura. En el caso, volvemos al texto, como bien se lo expliqué a ustedes en clase. El texto trae una introducción en donde yo me puse a explicar la temática y la profundicé, ¿cierto? Y después entramos a las causas, des en cuenta. Y les dije, las primeras son las económicas y estaba hasta enumerado. Y entré y expliqué cada una de las causas y se las fui enumerando. Después, ¿sí? Pasamos a las sociales y se las desmenucé también. Y finalmente, las causas militares se las desmenucé también. Entonces, debía ser un mapa conceptual, no el mismo, porque ustedes podían usar otras palabras, otro orden de categorización, pero esas tres categorías eran fundamentales, económicas, sociales y militares. ¿Listo? ¿Cuáles eran las subcategorías económicas? Mantener un imperio tan grande era costoso, fue una de las causas de la caída. ¿Por qué? El imperio romano era tan grande que era muy costoso sostenerlo y pues al ser tan costoso, eso dificultó el mantenimiento del imperio y como tal, eso generó poco a poco su caída. Los constantes ataques bárbaros y piratas debilitaron la economía del imperio. En el texto decía más extenso, des en cuenta cómo lo resumí. No tenía que ser tal cual, pero se puede resumir. Que al lado del imperio vivían tribus bárbaras, estas tribus bárbaras cada vez empezaron a atacar más y más y más y generaron crisis económica, igual en el mar los piratas, que la economía no permitían que circulara porque la pasaban saqueando el imperio. El alza de los impuestos causada por el fin de las conquistas militares, les expliqué que Roma, gran parte de su riqueza la ha logrado obtener porque iban y
conquistaban nuevos reinos y los anexaban a su imperio, y al anexarlos, pues capturaban trofeos, riquezas, y todo eso les permitía tanto mantener el ejército como hacer nuevas obras. Y eso se acabó porque el imperio no fue capaz de seguir creciendo ya de lo grande que era. Y el aumento excesivo de los precios ocasionado por la inflación. En la clase les expliqué qué era la inflación, que el aumento exagerado de un precio de un producto. Ahí hay más temática en torno a la ausencia de oro y de plata porque las minas ya se habían agotado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso está en la clase. También las causas sociales, pude identificar seis. Si hay menos o hay más, o ustedes me logran demostrar que en su mapa conceptual está aludido a esta situación, pues con mucho gusto, como les digo, yo siempre estoy abierto a reclamaciones y a correcciones y revisamos. Bueno, el imperio poseía población, lo cual era un reto para alimentarlas. Primera causa social, el enorme reto que representaba alimentar a más de 40 millones de habitantes en aquella época. Hoy en día nuestro país es de 50 millones de habitantes. Casi Colombia tiene la población del Imperio Romano de aquel momento. Pero para aquella época, esos 40 millones de habitantes era mucha gente porque la expectativa de vida no era tanta, entonces mantener tanta gente significaba un reto. Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes, es decir, casi el área metropolitana de Bucaramanga hoy en día, una ciudad que no se encontraba otra igual en el mundo conocido. Bueno, las ciudades no eran tan grandes como lo fue Roma en su momento. La sobreexplotación de los suelos generó infertilidad de la tierra y malas cosechas que ocasionaron hambrunas, otra causa, ¿sí? Por la necesidad de alimentar a esa gente, pues se seguía cosecha y coseche los terrenos, y pues la sobreexplotación constante de esos terrenos pues generó una acidificación del terreno. Ustedes saben más de eso que yo en agrícolas, y eso generó que hubiera pocos alimentos, y los alimentos generaron hambrunas, ¿sí? A su vez, otra causa indirecta generada también por eso. La falta de alimentos generó enfermedades, muerte y disminución de la población. Bueno, la disminución de la población generó pobreza y falta de tropas. La gente disminuyó porque la gente comenzó a morir de hambre, de enfermedades, porque no alimentaba bien. Eso hizo que la población disminuyera. Esa falta de población generó pobreza porque ya no había quien trabajara, quien luchara, y a su vez esa generó mayor desigualdad entre ricos y pobres. El caos generó desconfianza del pueblo en la figura del emperador. Además, todo este desorden, ¿sí?, generó que la figura del imperio y del emperador como tal ya no fuera respetada como antes se respetó en alguna época. Antes se respetaba la figura del emperador, se adoraba semejante a la de un dios, pero ante semejante caos ya no había ese respeto. Y también la corrupción administrativa. El texto dice, ya no gobernaban a los mejores, sino los que más dinero pusieran para su cargo. Es decir, la administración pública se volvió un fortín para que la gente gobernara para robar, no para servir a la población. ¿Listo? Y en causas militares encontramos dos. Primero, antes quien era militar lo hacía porque era un honor. Y los romanos les gustaba ser militares porque defendían a Roma y lograban riqueza, honor, gloria. Pero ahora no. Ahora ya nadie quería ser soldado. Y como nadie quería ser soldado, pues comenzaron a faltar tropas, más la disminución de la población, la falta de deseo por ser soldado hizo que hubieran menos tropas, y si no habían tropas, pues Roma tenía que buscar la manera de defenderse porque necesitaba soldados. Entonces, eso hizo también otra causa, la contratación de mercenarios. Es un círculo vicioso. Roma, al contratar mercenarios, ya no tenía los soldados fieles que luchaban por el imperio, sino estos señores que adoraban al mejor postor. O sea, si Roma les pagaba bien, luchaban, pero hasta que les pagaran bien. Y eso generaba un gasto, un excesivo gasto, porque eran más caros los mercenarios que inclusive los soldados romanos. ¿Listo? Y ese gasto y esa falta de soldados pues generó al final la inseguridad. Recuerden que uno de los mercenarios fueron los visigodos, los primeros que destruyeron Roma. Eso lo vimos hace 2 días. Bien, un mapa conceptual semejante. Yo lo que estoy haciendo es complementando lo mismo que vimos la clase pasada, pero es en cuenta cómo lo establecí y lo categoricé. Claro, profe, pero es que yo no puedo hacerlo tal cual. Yo no le estoy viendo que lo haga tal cual, pero en el texto estaban desmenuzadas las categorías. Entonces, yo sé que un mapa conceptual siempre va a ser difícil, claro que va a ser difícil, pero el día que logremos desarrollarlo, tendremos la capacidad de decir, comprendo un texto. Porque cuando yo hago un mapa conceptual bien, es porque doy cuenta de que entiendo la organización del texto y la estructura del texto, ¿sí?
Por eso es que nosotros como profesores ponemos a hacer un mapa conceptual, porque un mapa conceptual les permite a ustedes demostrar que sí entienden el texto. Bueno, entonces no siendo más, les deseo lo mejor. Espero que estén muy bien. Y como bien saben, quedo atento a demás reclamaciones. Por favor, no olviden enviarme cuanto antes su nota de autoevaluación. Muchas gracias.